Capítulo 30. Un saludo con la muerte. Izuku aterrizó en el suelo duro con un ruido sordo, el dolor atravesó su cuerpo mientras intentaba levantarse lentamente del suelo, sus huesos y articulaciones le dolían todo el tiempo. Lentamente se las arregló para levantarse mientras miraba alrededor de la habitación oscura y hueca en la que lo habían dejado caer, el techo se elevaba siniestramente sobre él mientras lo hacía, emitiendo algunos crujidos espeluznantes cuando asumió que el viento soplaba afuera. Intentó contener un escalofrío, las punzadas del hambre aún le atravesaban el estómago, mientras el aire helado lo helaba mientras miraba a su alrededor. ¿Dónde diablos estaba él? Una voz siniestra y oscura vibró en el aire, rompiendo el silencio que había estado rodeando la habitación a oscuras. «Es bueno conocerte, Izuku Midoriya». Izuku se congeló de terror, su cuello luchando desesperadamente mientras se obligaba a sí mismo a mirar hacia la fuente de la voz, rezando para que no fuera quien pensaba que era. Sus ojos fueron recibidos por la muerte, mirando hacia la carne mutilada que cubría el rostro del villano, mientras se sentaba paralizado en el suelo por la potente intención asesina que casi parecía que se escapaba de sus poros. Los sentimientos de temor que lo invadieron, adormeciendo el dolor y el hambre persistentes que habían consumido su mente, la necesidad instintiva de sobrevivir ahora lo arañaba desde el fondo de su subconsciente. He estado observando tu progreso desde hace algún tiempo. Es bueno finalmente presentarme formalmente. Sus palabras enviaron escalofríos de miedo por su espalda, el temor y la insoportable sensación de muerte lo abrumaron mientras su conciencia de la situación en la que se encontraba se ensombrecía oscuramente a su alrededor. El desconcertante y aprensivo reconocimiento sin las cortinas de la inminente presencia de la muerte. Mi nombre es All For One, y mi peculiaridad me permite tomar las peculiaridades de los demás por mi cuenta. Es bueno finalmente conocerte. Izuku tembló cuando el aliento de All For One hormigueó a través de la piel expuesta de su cuello y brazos como agujas, un sudor frío lo envolvió mientras el villano daba vueltas lentamente, su cuerpo demasiado petrificado para permitir que sus ojos siguieran sus movimientos. Estoy seguro de que te estarás preguntando por qué te he traído aquí. Izuku permaneció en silencio, permitiendo que All For One se riera mal mientras continuaba. Te traje aquí con la intención de que me ayudes a completar mi objetivo de crear una mejor sociedad sobrehumana, donde la gente meta, o debería decir peculiar. La gente puede vagar libremente sin las restricciones por las que el mundo nos hace vivir, en algún lugar donde pueda tener el poder general y llevar a nuestra especie a una nueva era. Izuku se sentó horrorizado ante la idea, con la expresión abierta de aprensión y disgusto bien ubicado ante la perspectiva de ayudar a tal movimiento que se pudre en contra de sus creencias fundamentales. En un mundo donde All For One controlaba las masas, miles de personas fueron masacradas y asesinadas si se atrevían a oponerse a él. Izuku respiró hondo al azar, renunciando a su ansiedad mientras le preguntaba al villano que había temido la única pregunta que había estado grabada en su mente durante tanto tiempo. La pregunta para la que estaba tan desesperado por una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacerme esto? Izuku no pudo ver la amplia sonrisa que se había abierto camino en el rostro del villano. Te presté esa peculiaridad como regalo y espero algo a cambio. Me gustaría recibir un reembolso por ayudarte en tu viaje al curso aéreo ya que, bueno, sin mí, nunca podrías haber aprobado ese examen de ingreso. All For One hizo una pausa en su paso, girando lentamente hacia donde Izuku estaba sentado inmóvil en el suelo, cansado y agotado por los acontecimientos que le habían pasado. El poder del demonio tuerto, cuando se usa en su verdadero potencial aterrador, es mucho más fuerte que el original. Necesitaba una persona sin peculiaridades para desarrollar su poder para mí sin la interferencia de otra peculiaridad. Las peculiaridades tienen la costumbre de fusionarse, ¿ves? Aunque estoy seguro de que no lo sabías. No lo ignoraba, sabía perfectamente lo que significaba All For One. Recuerdo cuando surgieron estas peculiaridades de Goal. Todos para uno comenzó de nuevo, su tono casi nostálgico mientras apartaba la mirada de donde el adolescente petrificado estaba sentado en el suelo. Los poderes de regeneración mejorados que poseían, no tenían rival en todo el país. Una peculiaridad que no pude evitar desear. El villano hizo una pausa antes de suspirar con una risa oscura detrás de él.
No tuve tiempo de crear uno en las circunstancias adecuadas, cada uno antes que tú, desafortunadamente, fracasó miserablemente y estaba demasiado ocupado con mis otros intereses, y realmente no tenía necesidad de uno. Los villanos se giraron para inclinarse sobre Izuku mientras una sonrisa vil se abría camino a través de su rostro, la carne estropeada sin ojos envió temblores helados por su piel cuando sintió que de alguna manera estaba mirando directamente a través de él, dejando a Izuku sintiendo como si su propósito no tuviera sentido en la retrospectiva de todo, una pequeña pieza inconcebible de una pintura mucho más grande que nunca podría aspirar a respirar. Pero estoy seguro de que puedes ver por qué necesito uno ahora, el poder que posees es algo que anhelo. Los ojos de Izuku se encontraron donde una vez estuvieron los ojos de los villanos, atreviéndose a mirar a la muerte a la cara mientras la sensación de muerte inminente ahogaba sus instintos con terror. Tragó saliva con dificultad, su garganta reseca irritaba la piel dentro de su cuello. Te tendrías que vivir de la carne humana, farfulló nerviosamente, buscando a tientas sus propias palabras débilmente, si me robaste mi peculiaridad. La risa baja retumbó por toda la habitación fría y vacía, haciendo eco contra las paredes cortantes que los rodeaban. Mi querido muchacho, no hay necesidad de preocuparse. No tengo intención de recuperar ese estómago. Puedo forzar la activación de su curación cuando lo necesite, tu Kagune es solo una bonificación adicional a mi premio. All for One sonrió bastardo, solo te lo di para permitir que tu Kagune alcanzara niveles mucho mayores que antes, y ahora ha alcanzado su máximo potencial, bueno, considéralo un recuerdo por todo el arduo trabajo que has hecho. Izuku lentamente se echó a llorar de horror, la idea de tener que comer humanos sin el poder que lo había ayudado a obtenerlo de manera tan eficiente y fácil antes de conocer a Ide lo aterrorizaba. ¿Qué pasaría si Ide alguna vez desapareciera? ¿Qué pasaría si su peculiaridad dejara de funcionar? ¿Qué? Tendría que usar One for All, la peculiaridad que Izuku quería desesperadamente mantener limpio de los pecados que cometió. Las peculiaridades relacionadas con la sangre siempre han sido muy interesantes para mí. Las peculiaridades de Ghoul cambian la estructura interna de los humanos para crear algo mucho más fuerte, creando una criatura casi humana. Una especie propia completamente nueva que era genéticamente similar a nosotros los humanos. Eso permitió que ocurrieran nuevas variaciones. Al igual que los Ghouls de un solo ojo. Izuku recordó el comentario que Kaneki había hecho la primera vez que se conocieron. Oh, eres un demonio tuerto. ¿Naciste con eso o experimentaste? Incluso la peculiaridad descendente de los Ghouls usa la sangre como sus principales funciones principales. Esa mancha asesina de héroes, la chica rubia que Shigaraki eligió contratar, el pez luno caníbal, incluso uno de esos bastardos maestros tuyos en Wa, de Bloodero, Blood King. Descendientes del tipo perdido de peculiaridad, además de los pocos que lograron mezclarse maravillosamente en la sociedad, que todavía tienen que vivir con el desprecio que los humanos les han puesto en el pasado. Izuku casi podía sentir la euforia siniestra que se escapaba de él. Sin embargo, todos palidecen en comparación contigo, con su verdadero origen. Una variación coleccionable de las colecciones de All for One, un objeto, eso era todo lo que era. Desde el principio, Izuku Midoriya ha tenido mucho más éxito que cualquiera antes que tú. El Dr. Garaki hizo un buen trabajo al dar vida a nuestro experimento. Un experimento, tal como había dicho Kaneki, tal como lo había sabido durante tanto tiempo. Él había estado jugando la pieza de un peón. Estoy seguro de que puedes imaginar mi preocupación, cuando desapareciste del mapa durante 2 meses seguidos, ni un solo asesinato, ni una sola muerte. Y, sin embargo, sigues vivo. De repente, una sonrisa cayó, la piel destruida de donde una vez posiblemente pusieron sus cejas frunciéndose con enojo. ¿Quién te ha estado alimentando todo este tiempo? ¿O has estado tratando de morirte de hambre? No puedo tener mi creación muriendo antes de que termine el proceso, pero no puedo permitir que te mueras de hambre, así que tendré que tomarlo ahora. Una sola palma helada se colocó bruscamente sobre la cara de Izuku, cada punta de los dedos hormigueó cuando la electricidad se esparció frágilmente sobre su piel, mientras Izuku retrocedía esperando el inevitable sufrimiento que estaba a punto de enfrentar, horrorizado hasta la médula de que esto fuera todo.
El hormigueo se convirtió en un zumbido violento cuando el agarre de All for One se aferró con más fuerza a su rostro. Su peculiaridad de Ghoul realmente se había fusionado con One for All. All for One sería capaz de robar su peculiaridad. ¿Qué haría si se diera cuenta? Los segundos pasaron en silencio, cada uno más y más lento, mientras el aire se detenía y lo pesaba como si la presión lo estuviera aplastando por sí misma. No pasaba nada. Todos para uno no podía robar su peculiaridad. Izuku se congeló de miedo cuando All for One levantó lentamente las yemas de los dedos de su rostro, aterrorizado hasta la médula mientras sus ojos temblaban de horror cuando All for One lo miró con desprecio confuso e ira no disimulada. El aire se sentía frágil, como si un simple movimiento en falso pudiera dejarlo asfixiado, mientras el cuarto oscuro se enfriaba. La abrumadora sensación de temor en presencia de la muerte cuando la fría voz de All for One rompió el equilibrio, el poder contenido en su voz sacudió a Izuku hasta la médula y sus sueños lo perseguirían para siempre. De todas las personas en el mundo, él te eligió a ti. La palma de todos para uno se pegó de nuevo a la cabeza de Izuku mientras enviaba ondas de vibraciones neurológicas a su cuerpo tan violentamente que Izuku gritaba de agonía. El tortuoso traqueteo a través de sus nervios abrumó sus sentidos cuando Izuku se puso blanco de dolor, su cuerpo se agarrotó cuando All for One levantó su mano, su cuerpo se derrumbó mientras se derrumbaba frágilmente en el suelo mientras las descargas pulsantes de electricidad continuaban atravesándolo. Vigorosamente. All for One volteó a mirar una de las puertas laterales cuando su médico entró desde el pasillo. Una vez que esté inconsciente, llévelo a las celdas y manténgalo encerrado allí. El pequeño doctor asintió lentamente mientras los gritos de Izuku resonaban en el almacén vacío. Por supuesto, maestro, le doy de comer. HNNH, UHHHHHHHHHHHHHHHH. All for One descartó la idea mientras observaba al último sucesor de la peculiaridad de su hermano caer ante él, con espasmos de dolor. Oh hermano, solo mira lo bajo que has caído. Al menos había surgido una nueva oportunidad, una oportunidad de desgastar la voluntad de One for All y reclamar la peculiaridad como propia. Con su peculiaridad Ghoul para acompañarlo. Sí, una sorpresa sin duda y, sin embargo, no desagradable. El ejército de policías y ambulancias no tardó mucho en llegar, todos corriendo alrededor esposando a los villanos, llevando a los estudiantes heridos al hospital y recogiendo otros restos sangrientos. Aizawa solo pudo observar con horror cómo los eventos de la noche finalmente salieron a la luz, cuando el cuerpo de Muscular fue arrastrado en una bolsa para cadáveres y el pez luna asesino en serie / fuga de la prisión fue atado y transportado de regreso al Tártaro. Estaba exhausto, los sentimientos de fracaso y culpa se cernían sobre él mientras observaba cómo se llevaban a sus estudiantes a las camas del hospital. Y eso no fue todo, como había apretado los puños y los dientes con ira, Bakugon y Midoriya habían sido secuestrados. Midoriya era la mancha de sangre, un villano justo debajo de sus narices todo este tiempo. Aizawa miró hacia la ambulancia en la que estaban arrastrando el cuerpo de Uraraka antes de que sonaran las sirenas mientras la llevaban al hospital. Su herida y la pérdida de sangre eran demasiado graves para no ser tratadas en un hospital, y pensar que ella sabía quién era él y también lo había mantenido en secreto. Aizawa hizo una mueca, si lo que Uraraka había dicho era honesto, que había dejado que Midoriya se comiera parte de ella. Entonces su relación era muy diferente del tonto enamoramiento adolescente que él había interpretado antes. Una amistad construida a partir del miedo y el trauma era una forma de construir un fuerte vínculo entre las personas, Aizawa sabría, por muy poco saludable que fuera. El hecho de que ella lo hubiera dejado voluntariamente comer parte de sí misma, sabiendo que la energía sería suficiente para mantener a Midoriya en marcha. Aizawa negó con la cabeza mientras la preocupación inundaban sus sentimientos hacia su estudiante. Tendría palabras sobre la autoconservación si, cuando ella saliera del hospital, no importa cuántas vidas se hayan salvado con la energía extra que Midoriya había obtenido. Para derrotar a ese Nomu. Y pensar que ella había sido su principal sospechosa durante tanto tiempo cuando el verdadero perpetrador estuvo a su lado todo este tiempo. ¿Qué había pasado para que su relación se convirtiera en esto en primer lugar? ¿Cómo sabía ella?
Los pensamientos de Aizawa fueron interrumpidos cuando el sonido bajo de un helicóptero en la distancia se hizo cada vez más fuerte, volviendo su atención a la pintura roja y azul oscura que lo cubría en la distancia. La poca luz dificultaba ver a quién pertenecía. No pasó mucho tiempo para que el ruido se volviera más fuerte a medida que el helicóptero se acercaba a la vista. El brillante faro cegó a todos cuando aterrizó. El símbolo de MiG-Tower cubriendo los lados se hizo visible cuando aterrizó justo detrás de los árboles. Todo podría. Las cejas de Aizawa se levantaron ligeramente con sorpresa mientras trotaba un poco en dirección al helicóptero, solo para encontrarse a mitad de camino con un Yagi de aspecto preocupado con el Principio Nezu colgando de su hombro. Solo podía imaginar la vista de aterrizar en el campamento rodeado de decenas de vehículos de emergencia. ¿Qué ha pasado aquí? La preocupación en la voz de Nezu era palpable mientras corrían, dejando a Aizawa con una mueca de culpa. Fuimos atacados. Aizawa resopló cuando su carrera se detuvo. Creemos que fue la liga. Nezu maldijo cuando el trío se volvió hacia donde los estudiantes habían sido arreados por la policía y lo que quedaba de los gatitos salvajes, el ruido de las sirenas llenando el aire mientras corrían hacia el hospital más cercano. Y Midoriya. Nezu se giró para mirar el lado de la cabeza de Aizawa al escuchar el nombre del estudiante héroe, la preocupación escrita en su rostro mientras las luces del campamento se filtraban a través de los árboles en su expresión, mientras fruncía el ceño con remordimiento y arrepentimiento. Tenías razón. Aizawa se giró para mirar a su jefe con una mezcla de angustia e ira ofendida. Izuku Midoriya es el ghoul que hemos estado tratando de atrapar. Todo el jadeo de Mig no fue más que un susurro y Nezu lo miró preocupado antes de mirar a Aizawa con seriedad. ¿Sabes dónde está? No podemos darnos el lujo de que esto salga a la luz pública. No, lo secuestraron, se lo llevaron con Bakugan y Ragdoll, tampoco tenemos idea de dónde los han llevado. Esta vez fue el momento de que All Might maldijera. Aizawa se llevó la mano a la cabeza antes de agarrarse el cabello con tensión. Deberíamos haber seguido el rastro de Uraraka por más tiempo. Nezu frunció el ceño con confusión. ¿Por qué? Aizawa lo interrumpió. Ella lo sabe desde hace mucho más tiempo del que comenzamos a sospechar de él. Tenemos que hablar con ella sobre su poder y averiguar todo lo que podamos, pero actualmente la están llevando al hospital. Logré hablar antes de que se desmayara, pero le quitó un trozo de tamaño razonable del brazo. ¿Qué? Aizawa-sensei. Espera. El trío de héroes se giró para mirar a su nueva compañía. All Might se movió rápidamente para que no estuviera a la vista del estudiante héroe Shouto, quien se vio afectado por una frenética preocupación y miedo en sus ojos mientras jadeaba suavemente, reduciendo su carrera hasta detenerse. ¿Cómo llegó? No puedes arrestar a Midoriya, no es su culpa. Los héroes se movieron incómodos ante su declaración, esperando que continuara, mientras los ojos de Shouto se abrían con determinación y un pánico muy claro se avecinaba detrás de ellos. Puedo explicar lo que pasó con Midoriya y por qué Uraraka también lo sabe, pero por favor no los arresten. Todoroki-kun, por favor cálmate, no planeamos arrestar a nadie solo, por favor explica, ¿cómo sabes lo que le pasó a Midoriya? Declaró Nezu con calma, la confusión clara en su tono ante la declaración que Shouto había hecho, y se fue. El resto de los héroes miraban interrogantes. El miedo y la ansiedad en el rostro de Shouto eran claros, pero la seriedad en su tono dejó en claro a los héroes que no estaba mintiendo. Aizawa se acercó más con preocupación cuando su alumno se tomó un momento para hacer una pausa y tragar sus miedos, recordando el comportamiento silencioso y distante que había visto después de que Shouto vio como el héroe asesinado era devorado vivo. El trauma en ese entonces obviamente lo afectó mucho más que ahora. Porque él me dijo. Shouto jadeó, sus ojos ahora reflejaban las amplias expresiones de sus maestros ante sus revelaciones. Aizawa fue el primero en recuperarse, frunciendo el ceño con confusión. ¿Te lo dijo? ¿Qué? Lo reconocí la noche del ataque a Osu, sabía que era él. No le dije nada a la policía antes porque, aunque había estado viendo cosas, lo confirmó la semana después de las prácticas. Pero eso no es importante. Ahora mismo. Por favor solo escucha, no es su culpa.
Los ojos de su sensei se abrieron con sorpresa, inconscientemente pensando en el aterrorizado niño inmóvil que había encontrado sentado en ese callejón hace 2 meses. Había reconocido a Midoriya, y había estado demasiado perturbado y conmocionado por la incredulidad como para siquiera mencionarlo. Todoroki. Shouto saltó levemente ante el tono de Nezu cuando lo llamó seriamente, claramente sin escuchar la primera vez que el director le había dicho que se calmara. Nezu calmó su voz, hablando en voz baja y tranquilizadora al estudiante estresado que tenía delante. Nadie irá a prisión aparte de los villanos aquí ahora, ¿de acuerdo? Puedo prometerte eso, pero tendremos que hablar contigo más tarde sobre esto. Necesitamos que nos digas todo lo que sabes. Shouto asintió con determinación, sí, sensei. Capítulo 31. Claridad brumosa. En las horas que siguieron, la noticia del último ataque contra UA se extendió por todo el país como la pólvora. Cada noticiero y medio de comunicación invadió el hospital y la escuela como mosquitos, desesperados porque esa nueva información interna se filtrara al público. Cuando los estudiantes restantes se acomodaron tanto como la situación traumática les permitió, tanto Nezu como Aizawa acordaron que nadie más en la clase 1, AOB debía saber quién era Midoriya. Dirigiéndoles formalmente que no debían dar ninguna información sobre el ataque durante la noche a nadie, ni a los padres cuidadores, ni a los medios de comunicación por igual. Cubriendo el terreno de lo necesario para proteger, ya sea que los estudiantes supieran todas las verdades reveladas esta noche o no. Su nota de discreción fue aplicada por miembros de la policía y el detective Tsukauchi por igual, trabajando juntos para garantizar que los estudiantes de la OA estuvieran al tanto de las consecuencias de filtrar información confidencial. Para gran alivio de Aizawa, ninguno de los estudiantes dudó en aceptar los términos establecidos por la policía. Afortunadamente los pocos que quedaron entendieron cuán terrible y sombría era la situación. Incluso si solo era la amenaza de ser arrestado, al menos eso era un pequeño peso de su mente. Por ahora, tenía otras cosas de qué preocuparse. El hospital estaba repleto de personal y pacientes, los médicos corrían de un lado a otro mientras se apresuraban a llegar a las habitaciones en las que los necesitaban. Aizawa solo pudo hacer una mueca ante el caos que había ocurrido anoche. Hasta la mañana cuando llegó al hospital, sus estudiantes estaban siendo apurados a la UCI y el cuerpo pálido de Uraraka siendo llevado directamente a la sala de emergencias para cirugía. Podía recordar haber visto las bolsas de transfusión de sangre colgando del costado de su cama. La vista en sí misma lo dejó angustiado por la preocupación. Su cirugía fue larga y agotadora. La luz de emergencia parpadeó sobre su habitación durante más de 5 horas antes de que se apagara, lo que permitió que él, Nezu, el detective Tsukauchi y Todoroki entraran para ver cómo estaba inconsciente en su cama, dándoles la oportunidad de discutir el tema que no podían permitirse esperar por más tiempo. Aizawa y Nezu se sentaron en las 2 sillas al lado de la pared. Tsukauchi decidió pararse junto a la puerta mientras escuchaba en silencio mientras Shouto se sentaba en la silla junto a la cama de Ochako, mirándola con preocupación mientras Aizawa comenzaba a hacerle preguntas. Shouto miró hacia abajo culpable mientras lentamente se alejaba de la cama hacia el piso que los separaba a los tres. Su expresión era clara aparte de la ansiedad subyacente que solo un ojo entrenado en héroes o un terapeuta podía ver. Durante el ataque de Stein, hubo un breve momento entre el momento en que había estado comiendo Stein y cuando llegaron los héroes que pude reconocer su rostro. Los 2 héroes se sentaron respetuosamente en silencio, escuchando los terrores que Shouto había enfrentado mientras su voz temblaba nerviosamente, revelándolos por primera vez con todo detalle desde ese día. Hace 2 largos meses. La peculiaridad de mi padre había iluminado su rostro lo suficiente como para que yo lo viera, pero todos los demás estaban demasiado lejos en ese momento para ver quién era antes de que saliera corriendo, y con Ida y Nativa inconscientes. Yo fue el único que vio. Aizawa se inclinó hacia adelante sobre sus rodillas, su voz inusualmente suave mientras hablaba, tratando de mantener la situación lo más relajada posible. Todoroki, ¿por qué no dijiste nada mientras estabas en la entrevista con uno de los detectives? O se sentó conmigo en la estación. No tenía sentido presionarlo y avergonzarlo por tener información ahora, no ayudaría de todos modos.
Shouto juntó sus manos en su regazo mientras bajaba aún más su cabeza hacia ellas, suspirando mientras cerraba los ojos, calmando sus nervios. En ese momento, estaba asustado. ¿En estado de shock? Shouto se cuestionó a sí mismo, dejando que sus maestros observaran pacientemente mientras continuaba, realmente no sé cómo describirlo, no podía creer lo que había visto. Aizawa asintió en silencio, solo el sonido de la letra de Nezu rompió el silencio entre ellos mientras le daban a Shouto la oportunidad de hacer una pausa. Solo quería saber qué diablos estaba pasando, quería confirmarlo por mí mismo antes de decírselo a alguien. El sutil rayado de la pluma en el papel se detuvo cuando Aizawa suspiró simultáneamente. Todoroki, espero que te hayas dado cuenta de lo peligroso que era arrinconarlo así. Shouto se asomó ofreciéndole una breve mirada ofendida por eso, sin tener la oportunidad de replicar mientras Aizawa continuaba. No estoy diciendo que el mismo Midoriya sea peligroso, ambos sabemos cómo es en clase, ambos sabemos que lo haría. No lastimaré a nadie en nuestra clase sin razón. Aizawa se acercó sutilmente hacia donde el cuerpo inconsciente de Uraraka se movía lentamente hacia arriba y hacia abajo con cada respiración viva que tomaba. Pero perseguir a cualquiera cuya peculiaridad y volatilidad funcione en su contra es peligroso, no podrías haber predicho cómo podría haber reaccionado, por favor no vuelvas a hacer eso. Al menos no sin respaldo, ¿de acuerdo? Shouto asintió suavemente, su expresión se domó una vez que se dio cuenta de que su sensei no estaba tratando a Midoriya como el villano que muchos veían en él. Lo haré la próxima vez, pero no me arrepiento. Aizawa solo pudo estremecerse levemente, suspirando de nuevo cuando Nezu decidió hablar. Todoroki-kun. ¿Podrías decirnos qué pasó? ¿Cómo obtuvo esta peculiaridad en primer lugar? El estudiante héroe los miró a ambos cuidadosamente, debatiendo internamente sus opciones antes de asentir con cautela. Hizo una pausa, por lo que me dijo, fueron sus amigos. Ambos héroes se movieron ante eso, inclinándose hacia adelante inconscientemente, intrigados por a dónde iba esto. Shouto levantó la cabeza hacia ellos, la seriedad de la situación reflejada en su rostro mientras observaba sus reacciones con mucho cuidado. Después de confrontarlo, me pidió que volviera a su casa con Uraraka-san. Dijo que uno de sus amigos había tratado de matarlo, pero que habían quedado atrapados en una explosión. Shouto frunció el ceño ligeramente confundido, realmente no sé nada acerca de por qué ocurrió la explosión, no estoy seguro si él lo sabe tampoco, todo lo que sé es que ella murió y debido a una herida que él había sufrido. Su estómago había sido transferido a él. Nezu asintió, las palabras de Shouto se alinearon con lo que All Might había dicho, mientras tomaba algunas notas. Shouto suspiró con cansancio, la fatiga se mostraba bajo sus ojos mientras el estrés de su amigo desaparecía y el ataque del villano pasaba factura. No sé mucho de lo que pasó, creo que Uraraka-san puede saber más, pero... Shouto se apagó cuando Aizawa habló, no te preocupes por eso, chico. Nezu asintió con la cabeza, está muy bien Todoroki, has sido de gran ayuda. El pequeño mamífero le ofreció una sonrisa comprensiva. Tengo algunas preguntas más que hacer, ¿está bien? Shouto asintió con cansancio, lo que provocó que la expresión del mamífero se suavizara antes de que pareciera volver a sumergirse en su modo interrogatorio. ¿Podrías decirme cómo te sentiste acerca de que Uraraka-san fuera a la casa de Midoriya también? ¿Sabes cómo se enteró? Aizawa le dio a Nezu una mirada confundida pero cansada, mientras Shouto se detenía un poco antes de responder lentamente, mirando hacia donde ella dormía en su cama de hospital. Me sorprendió saber que ella lo sabía desde hace más tiempo que yo, dijo. Me dijo que ella estaba en la zona de las ruinas durante el ataque de la Usugi cuando descubrió su peculiaridad, pero no estoy seguro de lo que pasó. Shouto pensó en el documento que Nezu había escrito, recordando las notas que había dejado inconscientemente mientras hablaba de los hechos que sabía. Aunque no les diría que había visto el documento, eso lo metería en más problemas de los que valía la pena. No notó la forma en que la mano del detective en la esquina de la habitación tembló. Nezu asintió agradecido por su respuesta mientras Aizawa hablaba de nuevo. ¿Sabes que ha estado comiendo Midoriya durante el último mes?
Shouto hizo una pausa con su respuesta, sin saber cómo responder mientras recordaba el día en que él y Uraraka conocieron a Kaneki y Hide, dos de las personas más amables y sanas que jamás había conocido. No podía exponerlos, no podía arriesgar el futuro de otro Ghoul de la forma en que ya estaba tratando de salvar a Midoriya. No sería justo para ellos después de todo lo que habían hecho por los tres, por todo lo que habían hecho para ayudar a Midoriya a convertirse en la persona más feliz y brillante en la que parecía haberse convertido. No sé qué ha estado comiendo durante los últimos meses. Shouto negó con la cabeza mientras Nezu asentía con comprensión, sin darse cuenta de que el detective se movía de nuevo junto a la puerta. Aizawa suspiró, levantándose lentamente mientras se dirigía hacia la puerta. Gracias, Todoroki, aunque ahora solo nos estás dando esta información, nos será muy útil. Ofreció a Shouto una pequeña sonrisa honesta mientras revolvía el cabello de su alumno antes de girarse para salir de la habitación donde Nezu y Tsukauchi estaban parados junto a la puerta. Shouto se giró para mirar a Ochako, mirando con tristeza su forma inmóvil mientras un pensamiento se precipitaba en su cabeza. Oye, Aizawa-sensei. Espera. El héroe se detuvo en la puerta junto con Nezu y el detective con un tarareo inquisitivo, MHM. Shouto se había levantado de su silla preparado para perseguirlos si lo necesitaba mientras hablaba. ¿Crees que Midoriya fue secuestrada por algo que la liga quiere con él? La desesperación en su voz por una respuesta era clara. Los héroes lo miraron confundidos mientras rápidamente reformulaba su pregunta más clara. El Nomu tenía múltiples peculiaridades, ¿no es así? Lo recuerdo. Los ojos de Shouto se abrieron con miedo mientras hablaba. Es por eso que lo querían. Porque tiene dos peculiaridades para usarlo. El trío de adultos se quedó estancado ante las implicaciones de las palabras de Shouto. Nezu un paso adelante mientras se tomaba un momento para pensarlo todo en el proceso. Habían sospechado que los Nomu estaban relacionados con All for One, nadie más que conocían tenía tanto poder sobre el tipo promedio de peculiaridad, pero no habían pensado en la posibilidad de que All for One quisiera usar la peculiaridad de Ghoul. Para él mismo. Las únicas teorías que tenían eran que el Ghoul había sido parte de la liga, no que la liga estaba usando a la liga detrás de la explosión que había causado que a Midoriya le trasplantaran el estómago en primer lugar. ¿Por qué se había elegido a Midoriya? ¿Qué lo hizo especial? All for One amaba las peculiaridades, fue por One for All, pero entonces, eso no tendría sentido. One for All no podía ser robado. Entonces hizo clic. Midoriya había sido peculiar durante la explosión, una pizarra en blanco. Pero eso no podía ser de conocimiento público, al menos no sin el permiso expreso de Midoriya. No, me temo que no sabemos. La caminata por el corredor se llevó a cabo en silencio, solo el golpeteo de los pies perturbaba la paz mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente a través de las ventanas que pasaban. Tsukauchi, Todoroki mintió en algún momento durante eso. El detective asintió rígidamente, lo hizo un par de veces, los héroes se giraron para mirarlo mientras se detenían en su paso, mirándolo con seriedad mientras hablaba, cuando habló sobre lo que Uraraka-san supuestamente le dijo, sobre ella siendo en la zona de las ruinas y mientras nos decía que no sabía que había estado comiendo Midoriyas. Eso también era mentira. Los dos héroes compartieron una mirada sospechosa mientras el detective hablaba, sin saber qué hacer con eso. ¿Cómo supo que ella había estado en la zona de las ruinas si ella no le había dicho? Nezu se tomó un momento para pensar. Supongo que Midoriya debe haberle dicho, ya que Uraraka vio a Midoriya durante el ataque, ambos habrían sido plenamente conscientes de la presencia del otro en ese momento. Sin embargo, era una manera extraña para él para ponerlo. Aizawa asintió mientras suspiraba profundamente, frotándose un lado de la cara con cansancio. Joder, recuerdo ver cómo reaccionó Todoroki después del ataque de Stein en Osu, no creo que quiera imaginar la cantidad de trauma por el que ha pasado después de ver lo que quedó del incidente de la USG incluso ahora. Nezu solo pudo tararear de acuerdo, cuando Tsukauchi volvió a hablar. Nezu, ¿tienes alguna idea de lo que podría estar ocultando con respecto a lo que Midoriya ha estado comiendo? El pequeño mamífero asintió claramente, sí, aunque es un poco preocupante, no creo que sea algo de lo que debamos preocuparnos. El detective y Aizawa se giraron para mirar un poco sorprendidos por eso. ¿Qué?
Nezu se giró para mirarlos mientras comenzaba a caminar, sí mintió sobre no saber qué estaba comiendo Midoriya, me parece que Todoroki-san no parece estar demasiado preocupado por eso. Si no sintiera la necesidad de decirlo. Nosotros lo que ha estado comiendo, entonces eso significa que han encontrado alguna manera de mantenerlo sin preocupaciones. Tsukauchi lo miró en conflicto, ¿podemos realmente confiar en él? Quiero decir, ya ha ocultado información antes, es posible que lo vuelva a hacer. Todoroki puede haber ocultado información antes, pero dudo que vuelva a hacerlo, sospecho que todavía está cansado de la policía y aún no confía en nosotros. Ocultar información a la policía es un delito, Nezu. Terminará yendo a la cárcel si él. Todoroki había vivido y crecido bajo la casa de un prohéroe, interpretó a Aizawa, un poco agresivo mientras defendía la decisión de sus alumnos, sabría que algo necesitaba ser denunciado a la policía, cuando es mejor decirlo. Pero es información útil, ya nos ha dado mucha más información de la que anticipamos y sabíamos antes. El héroe hizo una pausa cuando el detective se volvió para parecer un poco culpable. Además, al menos si Shouto sabe que está comiendo, y no ha habido informes de ataques a nadie en los últimos 2 meses, significa que es más que probable que hayan encontrado a alguien que los ayude de buena gana, suspiró Aizawa de nuevo, rascándose la cara. Su cabeza débilmente, no tengo ni idea de cómo lograron hacer ese pensamiento. Nezu tarareó. Una vez que hayamos recuperado a Midoriya, tendremos que mantenerlo en una nueva dieta altamente regulada y supervisada, pero tengo la intención de encontrar quién lo ha estado alimentando. No cualquiera puede alimentar a un ghoul con su peso corporal en carne. 1 mes. Agonía, eso es todo lo que podía sentir. Corriendo arriba y abajo de su cuerpo en pulsos mientras se estremecía ante el más mínimo cambio de aire, su estómago se estaba comiendo lentamente de adentro hacia afuera mientras yacía inmóvil en el frío piso de la celda, su brazo ensangrentado estaba sujeto con fuerza entre sus dientes mientras lágrimas de miedo y desesperación corrían continuamente de sus ojos. All For One había cambiado su enfoque una vez que se dio cuenta del poder que tenía, torturándolo decididamente para enmendar el error que había cometido hace más de 100 años, dejando a Izuku retorciéndose de dolor en cada sesión. Sus gritos de agonía rondaban sus pensamientos mientras yacía roto en el suelo, espasmándose bajo la tortura que había enfrentado después de cada hueso roto con el que había sido recibido. El ciclo continuo de dolor comenzaba a enloquecerlo, agotándolo más dura y violentamente, cada momento de angustia y tormento se prolongaba más y más. Una y otra vez. Llorando por ayuda, rogando desesperadamente que el dolor se detenga, que todo termine, por favor, basta. Su sollozo no fue escuchado, las 4 esquinas de la habitación limitaban sus súplicas del mundo inconsciente que los rodeaba. Se había sentido como si realmente se estuviera muriendo, una muerte larga, lenta y agonizante. El estómago de Izuku gruñó cuando lo sacaron de sus pensamientos llenos de trauma, sus entrañas lo quemaron vivo cuando la siguiente ola de lágrimas lo alcanzó lentamente, sus gemidos silenciosos solo los escucharon los peces plateados y las arañas que esparcieron el piso ensangrentado. Se pasó las manos por el cabello, agarrándolo dolorosamente mientras sentía que las últimas hebras de su energía se desvanecían cuando su antebrazo se recuperó de nuevo, perdiendo la cuenta de la frecuencia con la que sus huesos se habían curado. De alguna manera, se sintió aliviado cuando los pequeños espacios entre la tortura que se produjo, dándole la oportunidad de morderse el brazo y permitir que el cálido sabor a miel de su propia sangre empapara su boca, mutilando sus propios brazos en fragmentos de músculo, carne y tejido. La sangre calmaba su mente enfurecida mientras los muñones de sus dedos y antebrazos eran todo lo que quedaba de sus brazos, su regeneración lentamente comenzaba a cerrarse. De alguna manera, despreciaba la espera, sin nada que hacer más que pensar en la próxima vez que se abriera la puerta de metal duro, la próxima vez que sería impotente ante la agonía que enfrentaría y la oscuridad de la muerte que ansiaría consumirlo. Izuku sacudió los pensamientos en silencio, cerrando los ojos con fuerza con un gemido mientras mordía con más fuerza su antebrazo, el tiempo se confundía mientras trataba de descubrir qué era real y falso. Habiéndose desmayado cada vez que All For One había terminado con él antes de despertarse solo en la habitación fría como la piedra en la que ahora residía. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? ¿Estaban bien sus amigos?
Kacchan ya había sido salvado. Alguien lo estaba buscando. Los sollozos de Izuku se hicieron un poco más fuertes cuando se acurrucó sobre sí mismo. No, porque alguien se molestaría después de lo que había hecho. Era un asesino, era un villano. Porque a alguien le importaría si él muriera. Probablemente todo lo haría, dado que Izuku todavía tenía One for All, esa era la única esperanza que tenía de salir con vida, no tenía sentido tratar de escapar por su cuenta en la condición en la que se encontraba, ¿había algún punto de escapar de todos modos? ¿Dejar que se pudra en la cárcel? Tal vez era mejor dejar que All for One tomara lo que quería, tal vez de esa manera finalmente estaría libre del dolor y el tormento que había enfrentado a lo largo de su vida. Quizás finalmente podría estar en paz. Dios, ¿en qué estaba pensando? Izuku se levantó lentamente del suelo cuando sus pensamientos lo tomaron por sorpresa. ¿Cómo podría siquiera pensar en hacer eso? Dándole a All for One su peculiaridad. Su voluntad y convicción finalmente comenzaban a quebrarse. Se frotó el cansancio de sus ojos con la curva de su muñeca, evitando que los muñones ensangrentados de sus dedos contaminaran sus ojos. El sabor de su propia sangre deliciosa lo mantuvo relativamente calmado, sin pensar en lo repugnante que era canibalizar su propia carne mientras se arrancaba un pedazo tras otro de su brazo. Al menos la carne que estaba comiendo estaba volviendo directamente a sanar su articulación que colgaba flácidamente de su otro brazo que había demolido hace un rato, sanando lo suficiente como para poder volver a cambiar sin que las cicatrices que crearía llegaran más allá de sus hombros. Al menos su propia carne sabía bien, calmante, a diferencia de lo que supuestamente sabían los ghouls normales. Al menos de esta manera estaba vivo solo para devolverle a All Might el regalo que nunca debería haber aceptado en primer lugar. Arrastró la espalda hacia la pared detrás de él, apoyando su peso contra ella mientras lloraba en silencio, los ojos brillaban con lágrimas mientras miraba hacia abajo a sus brazos que descansaban sin fuerzas sobre sus rodillas que había llevado contra su pecho para sostenerse. ¿Era esto toda su vida alguna vez equivaldría a? Fue sacado de sus pensamientos deprimentes y peligrosos por el sonido de una de las barras de hierro al otro lado de la puerta, abriéndose de golpe, causando que retrocediera con miedo al darse cuenta de lo que estaba pasando. El cuerpo de Izuku se congeló de terror ante la idea de que All for One vendría a tomarlo, para intentar torturar a One for All de nuevo. Cuando una figura pequeña fue arrojada al sólido piso de concreto a poca distancia de él. Se sentó inmóvil por el miedo, sin atreverse a moverse mientras la figura comenzaba a levantarse lentamente del suelo, solo revelando el tono manso de rubio que había conocido toda su vida cuando se levantaron y comenzaron a golpear la puerta con los gruesos brazaletes, que claramente no eran para mostrar, que colgaban pesadamente alrededor de sus muñecas. Oí. Malditos hijos de puta, déjenme salir, o los volaré a todos al infierno. Izuku no sabía si llorar de alegría o de horror indescriptible cuando las risas oscuras de otra persona llegaron desde el otro lado de las puertas de hierro ahora cerradas, encerrándolos a él y a Kacchan en la misma habitación, juntos. ¿Por qué lo habían traído aquí? Encerrarlo en la misma habitación que él. Como alimento. Como cebo. El rubio furioso golpeó furiosamente la puerta, sin darse cuenta de la forma petrificada y salpicada de sangre de Izuku en el suelo detrás de él. «Hey, dije que abrieran la puerta, bastardos». La respuesta silenciosa dejó a Bakugou golpeando con enojo a la puerta, debilitándose cuando sus puños comenzaron a doler, solo el silencio después de que se detuvo y se calmó lo alertó del sonido de alguien respirando pesadamente detrás de él. La forma de Bakugou se puso rígida violentamente ante el sonido repentino, girando la cabeza con el miedo vidriado en sus ojos mientras lo hacía, solo para encontrarse cara a cara con las manos ensangrentadas, mutiladas y achaparradas de Izuku mirándolo fijamente. Lo único que escuchó Izuku fue la inhalación brusca cuando su compañero de clase lo miró con horror aborrecido. La voz de Izuku temblaba de terror, una triste sonrisa rota pintaba sus ojos y boca, mientras hablaba con su compañero de clase que lo miraba con horror. Solo la brusca inhalación indicaba su reacción al verlo. Hola Kacchan. Bakugou miró con horror la vista que tenía delante, los charcos de sangre y los pedazos de carne perdidos esparcidos por el suelo mientras miraba la forma débil y frágil de su mayor molestia, Deku.
Los dos ojos multicolores que lo miraban con temerosa esperanza, mientras los muñones de carne y sangre que destrozaban los extremos de los brazos de Midoriya se identificaron lentamente en su mente, dejándolo congelado por la conmoción. Viendo cómo la carne se entrelazaba lentamente mientras sanaba. Pero no fueron solo los brazos de Midoriya los que sacudieron a Bakugou con su apariencia. Su sonrisa sombría goteaba con sangre, que se manchaba desordenadamente en su rostro, y los mechones de cabello gris claro que asomaban por debajo de la mayoría de su sangre, verde y enmarañado, dejando una vista menos inquietante pero no menos horrible para ver. Bakugou no pudo evitar dejar escapar un susurro de incredulidad. Deku. ¿Qué carajo? El otrora chico completamente de cabello verde dejó escapar un sollozo ahogado cuando sus ojos lo miraron con un tenue brillo de alivio y terror. Kacchan. ¿Estás vivo? Bakugou ignoró el sollozo de Midoriya, demasiado distraído por los preocupantes mechones de cabello blanco que atrajeron su atención con los ojos muy abiertos. Deku, ¿qué diablos le pasó a tu cabello? Midoriya ahogó sus sollozos mientras tiraba de su cabello para tratar de ver mejor, completamente confundido acerca de lo que estaba mirando Bakugou. ¿Qué? Deku, ¿qué diablos te pasó? ¿Qué diablos te has hecho en los brazos? ¿Qué diablos está pasando? Su personalidad enojada estaba comenzando a romperse rápidamente, el miedo y el horror brillaban cuando su pánico comenzó a sentarse en el estado en que se encontraban los brazos de sus compañeros de clase, dejando a Midoriya mirándolo con confusión y preocupación. Kacchan, ¿qué? Bakugou no le dio a Midoriya la oportunidad de responderle, su preocupación rápidamente fue reemplazada y ocultada mientras hablaba. Has estado escondiéndome mucha mierda, Deku, ¿crees que es gracioso, ja? Izuku se empujó más hacia arriba en la pared fría, retrocediendo sabiendo que aunque no estaba atado por esposas restrictivas peculiares, no sería capaz de evitar que Bakugou lo atacara en este estado de desesperación. No. Su voz se cortó con un tambaleo tembloroso, acurrucándose sobre sí mismo mientras se estremecía ante la áspera voz que lo atacaba en un intento de cerrarse a sí mismo. Porque Kacchan no le tenía miedo. Él estaba hambriento. Porque Kacchan no estaba tratando de matarlo antes de que las alegrías de su propia sangre se volvieran demasiado aburridas para su gusto. Cuando ya no tendría control sobre su cuerpo. No podía ver al monstruo con el que estaba hablando. Sus gritos parecían continuar mientras la tensión mental de estar encerrado en una habitación con su comida empeoraba cada vez más en su mente. Tienes mucho que explicar. Bastardo. Bakugou pisotea más cerca de él y el miedo le recorre la columna vertebral, lo que hace que empuje su debilidad hacia abajo más lejos por la pared y hacia la esquina de la habitación vacía, ya que rápidamente comenzó a sufrir un colapso. Sollozando en voz alta mientras gotas visibles de lágrimas saladas salpicaban y se mezclaban en los charcos de sangre debajo. Ok. Por favor manténganse alejados de mí. Solo manténganse alejados. Por favor. Se los ruego. Prometo que les explicaré todo, pero no se acerquen más. Los sollozos de angustia de Midoriya se hicieron cada vez más fuertes. No quiero lastimarte. Bakugou aparentemente entendió el mensaje cuando se congeló, dándose cuenta de que se enfrentaba a un monstruo que se lo comería si lo templaban lo suficiente. Y con eso, comenzó a explicar. Hay un villano aquí, llamado Todos para Uno, que quería mi peculiaridad de Ghoul para sí mismo. Creo que él fue el que estuvo detrás de la explosión en la que Akuma y yo estuvimos atrapados hace un año y que provocó que me reemplazaran el estómago. Sus rápidas frases balbuceadas fueron interrumpidas por un rápido estrangulamiento. Él quería tomarlo por sí mismo. Su peculiaridad permite que las personas roben las peculiaridades de otros. La ira en el rostro de Bakugou una vez más se transformó en horror, y ya no volvió a cambiar cuando la expresión se pegó a su rostro. Y él quiere tomar mi peculiaridad de Ghoul, me estaba usando para hacerla crecer más fuerte, sin que se fusione con otras peculiaridades pero... Espera, ¿qué? Te usó para recolectar la peculiaridad de Akumas. Su rostro se torció en algo dudoso. ¿Por qué diablos te lo dio entonces? ¿Y a qué diablos te refieres con robar las peculiaridades de otras personas? Eso no es posible. Izuku estaba empezando a desesperarse, su ira se hizo cargo por una vez. Lo es. Kacchan.
Por favor, solo escúchame por una vez. Se estremeció una vez que se dio cuenta de lo que había dicho, pero sin una reacción violenta, Izuku continuó hablando. Nadie para tratar de empujar su suerte con él nunca más. All for One quería usarme para desarrollar la peculiaridad del Ghoul de un Ghoul de 2 ojos a uno de un solo ojo, uno mucho más fuerte que uno normal para su regeneración y Kagune. Bakugou se sentó atónito en el suelo, escuchando tentativamente con los ojos muy abiertos en silencio mientras asimilaba la información sobrenatural que Midoriya le estaba diciendo. Alguien que pudiera robar peculiaridades. ¿Qué carajo? Eso no debería ser posible. ¿Cómo podría existir alguien así sin que el mundo supiera quién era? ¿Fue la historia de 200 años realmente tan borrosa? ¿Cómo diablos sabes que All for One existe? ¿Cómo sabes tanto sobre él? ¿Estás trabajando para la liga o algo así? Izuku parecía ofendido, su boca se movió antes de que pudiera pensar. ¿Qué? No. ¿Por qué estaría encerrado en una jaula, comiendo mi propia carne y sangre, si estaba trabajando para All for One? All Might me lo dijo. Mientras Midoriya hablaba, su atención volvió a los dos ojos de colores alternos que lo miraban fijamente, la conversación comenzaba a calentarse. Bakugou incapaz de controlar la ira que sentía abrumador debajo de él. ¿Qué diablos quieres decir con All Might told you? Y si All for One existe, ¿por qué todavía tienes esa maldita peculiaridad de Ghoul, ja? Puedo ver tu maldito ojo. Izuku retrocedió un poco ante eso, cayendo en silencio al darse cuenta de lo que había revelado y de lo que casi había dicho. No sería capaz de moverse sin mentir sobre One for All. No había forma de evitar mentir que Bakugou no se daría cuenta. Izuku se sentó en silencio por un minuto, sollozando suavemente mientras se frotaba los ojos llenos de lágrimas, debatiendo sus opciones. Realmente importaba si le contaba a Bakugou al respecto. Habían estado atrapados en una habitación con charcos de sangre esparcidos por el suelo, sin ventanas ni aire fresco, encerrados juntos en una celda fría y húmeda. ¿Había alguna posibilidad de que ambos salieran de aquí con vida? Cuanto más tiempo pasaran aquí, más exhausto y hambriento estaría. Si pasaban más de unos pocos días aquí juntos, estaba seguro de que incluso si lograba escapar, no había posibilidad de que Bakugou saliera de esto en una pieza, y mucho menos viva. Entonces, ¿realmente importaría si le dijera la verdad? Toda su vida había conocido a Bakugou, y aunque era un imbécil, no era de los que revelaban secretos. Y bueno, ya que todo lo demás sobre él estaba en el aire, y probablemente iría a la cárcel y había una buena posibilidad de que ambos fueran a morir. Aquí, solo en esta habitación, si eligen admitirlo o no, entonces, ¿realmente importaría? ¿Realmente tenía algo que perder? De alguna manera, se sentía culpable por haber metido a Bakugou en este lío en primer lugar. De alguna manera, sentía que se lo debía después de todas las mentiras que había guardado a lo largo de los años. Tal vez esta era solo su forma de hacer que su culpa desapareciera. La parte de mi peculiaridad que produjo la electricidad estática, no es parte de mi peculiaridad Ghoul. Observó inmóvil cuando vio que los ojos de Bakugou se abrían con sorpresa. All for One no pudo tomarlo debido a la otra peculiaridad que me dieron llamada One for All. No se puede tomar a menos que elija regalarlo. Capítulo 32. Las luchas que enfrentamos. La pantalla de televisión luminiscente brillaba a través de la oscura y adormecida sala de estar. Kaneki se recostó en su asiento favorito con una taza de café cuando la trágica noticia salió al aire. Hace 2 noches, un grupo de estudiantes héroes de primer año de Hero School A fue atacado durante un verano en la región montañosa que bordea el oeste de Tokio. Su bebida favorita de repente se volvió repugnante. El campamento estaba destinado a estar ubicado en un lugar seguro, en la agencia de montaña de los gatitos salvajes, donde solo los miembros del personal sabían de la ubicación. Desafortunadamente, el ataque resultó en el secuestro de 2 estudiantes héroes, Bakugou Katsuki y Midoriya Izuku junto con el prohéroe Pixie Bob. La taza de café de porcelana se deslizó de sus dedos cuando su mandíbula golpeó el suelo, con los ojos muy abiertos, mientras el presentador de noticias miraba hacia arriba mientras las imágenes de los villanos aparecían en la pantalla. Midoriya, sus palabras estaban llenas de miedo.
2 villanos han sido reportados como muertos en la escena del ataque, incluido el asesino en serie muscular, que ha involucrado la muerte de los prohéroes Vaterose y un gnomo similar en apariencia a los que se vieron durante el ataque a Osu y el ataque a los Usha a principios de año. Entre las muertes de estos villanos, 3 villanos más fueron arrestados en la escena, incluidos Himiko Toga, el asesino en serie Monfichi Mustard. No se han reportado otras bajas de ninguno de los lados hasta el momento. Las noticias continuaron. La Liga de Villanos, que se sospecha que está detrás del ataque, actualmente no ha hecho un trato para que los estudiantes y el prohéroe Pixiebots regresen a salvo, lo que nos deja actualmente inseguros sobre si la condición en la que se encuentra cualquiera de las partes. Tendremos más información esta noche después de la conferencia de prensa de UA. Entonces, ¿por qué crees que la Liga de Villanos eligió secuestrar a esos estudiantes también? Bueno, Sara, todos sabemos cómo reaccionó Bakugou después de ganar el festival deportivo y las demostraciones de comportamiento agresivo. Quiero decir, ¿viste cómo se comportó mientras luchaba contra esa pobre chica de la gravedad durante el festival deportivo? Tienes toda la razón, Susan, esa no es forma de comportarse para un estudiante héroe. Los héroes deben ser capaces de salvar y mantener a la gente tranquila sin violencia excesiva. Totalmente de acuerdo. Lo que plantea la pregunta, ¿los secuestraron con la esperanza de convertirlos en villanos? Espero que no, ya tenemos suficientes villanos violentos corriendo con la liga. No tenemos necesidad de otro innecesario. Pero me hace preguntarme, ¿por qué secuestraron a Midoriya? Midoriya. No tengo la menor idea. El pobre chico ni siquiera usó su peculiaridad durante el festival deportivo, Dios sabe cómo llegó a la final. Alguien que no está poniendo todo su empeño en convertirse en héroe no debería estar en una escuela de héroes. Hay miles de candidatos que sueñan con estar en el puesto que él ocupa en la UA. Tal vez solo fue a UA para reunir información para la Liga de Villanos, quiero decir, ¿por qué otra razón lo secuestrarían, a menos que estuvieran recuperando a un miembro? Por mucho que odie admitirlo, Susan, esas son las únicas observaciones probables que he escuchado hasta ahora. Aún así, no deberías afirmar algo así sin evidencia, es inmoral. El programa de televisión se apagó de golpe. Uno para todos, La lúgubre habitación hizo eco de las palabras de Bakugou mientras se sentaban uno al lado del otro contra la pared húmeda. Las heridas en las manos de Midoriya casi sanaron por completo cuando asintió débilmente en respuesta. El hedor de la sangre nunca se desvaneció realmente mientras los dos se volvían ciegos al ruido. Sí, es por eso que All For One aún no me ha robado mi peculiaridad ni me ha matado, creo que está tratando de torturarme para sacármelo. Midoriya miró hacia el suelo con tristeza, insensible a su entorno mientras los sentimientos de dolor y arrepentimiento se arremolinaban a su alrededor, mientras Bakugou lo miraba ridículamente por su declaración. Maldita sea, Deku, Bakugou maldijo mientras lo miraba con los ojos muy abiertos, no sé cómo te las has arreglado para mantenerlo durante tanto tiempo ahora, supongo que fue algo bueno. Todo podría elegir y estar de acuerdo con tu débil trasero al final. Midoriya asintió débilmente, moviéndose ligeramente mientras le daba otro mordisco a su brazo. El chapoteo dejó a Bakugou encogiéndose de miedo mientras miraba hacia otro lado. Se lo tragó entero. Si alguna vez salgo de aquí con vida, se lo devolveré a All Might. En primer lugar, nunca debí haberlo aceptado. Si no lo hubiera tomado, lo haría. He estado aquí ahora. Las palabras francamente deprimentes de Midoriya comenzaron a hacer cosquillas en los nervios de Bakugou, irritándolo sin fin mientras su compañero de clase continuaba golpeándose verbalmente. Incluso si no estuvieras aquí, todavía estaría atrapado, idiota. ¿Quieres que me quede aquí solo con estos estúpidos villanos? Midoriya se estremeció ante la repentina acusación de Bakugou, saltando repentinamente de su deprimente pensamiento ante el repentino cambio en la actitud de sus compañeros de clase de cabello rubio. ¿Qué? No cachan. Nunca te dejaría aquí solo. Bakugou suspiró con molestia mientras se movía hacia atrás para que su espalda quedara contra la pared nuevamente. Pues bien, estoy harto de escuchar tus gemidos, me está cabreando, así que relájate.
Midoriya asintió en silencio antes de sacar otro pedazo de carne cansada de su brazo. Bakugou no se permitió mirar el estado en el que Midoriya se estaba metiendo nuevamente cuando su brazo comenzó a sangrar. Necesitamos encontrar una manera de salir de aquí, escupió Bakugou con enojo, la ira hirviendo a fuego lento mientras usaba su brazo para empujarse hacia arriba, fuera de la pared. No me voy a sentar y esperar aquí a esos estúpidos villanos para volver a buscarme. Midoriya lo miró con tristeza. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Hizo una pausa antes de inclinar la cabeza inquisitivamente. Espera, ¿por qué los villanos te secuestraron y te trajeron aquí de todos modos? Bakugou miró hacia donde estaba sentado Midoriya con el ceño fruncido, su voz mucho más tranquila de lo que había sido antes. Me secuestraron porque por alguna razón retorcida pensaron que podían convencerme de cambiar de bando. Les dije que jodieran y explotaron uno de ellos en la cara, y cuando me negué a cooperar me empujaron a través de ese villano disforme y luego aquí. Midoriya resopló ante eso, dándose un pequeño descanso del dolor que sentía en su interior. Por eso te secuestraron. Jaja. Wow, no podrían haber elegido a una persona peor para convencerlos de unirse. Bakugou sintió una pequeña sonrisa crecer en sus labios ante la pequeña vista de lo que sabía que era Midoriya, antes de cambiar rápidamente a una mueca de disgusto cuando Midoriya le arrancó otro pedazo de carne de su otro brazo. No sé cómo vamos a escapar, y podrías dejar de comer tu brazo, es jodiendo asqueroso hijo de puta espeluznante. Bakugou dejó escapar un suspiro de irritación mientras se pasaba la mano por el cabello, girándose para apartar la mirada del estado en el que se encontraba Midoriya cuando el chico en cuestión se detuvo y miró culpable a sus brazos, haciendo una mueca incómoda al sentir una ola de tristeza. Y el dolor lo venció, antes de mirar a Bakugou aturdido. Dios, hay algo mentalmente mal contigo. Las palabras de Bakugou no eran más que un susurro para sí mismo, claramente sin la intención de que Midoriya escuchara los ligeros bordes de sus palabras mientras hablaba. Kak-chan, algo anda mal conmigo desde hace un tiempo, pero solo me estoy comiendo los brazos para evitar tener hambre y comerte accidentalmente. Bakugou se dio la vuelta con un salto ante las tranquilas palabras que Midoriya había compartido, mirándolo con una expresión de asombro por la confesión, el granete mirándolo sin comprender. Yo comiéndome los dedos es lo único que te mantiene con vida. Con un trago visible por parte de Bakugou, la incómoda tensión hirvió a fuego lento entre ellos mientras se sentaban en silencio en lados opuestos de la habitación, esperando. Los únicos sonidos que se escuchaban ocasionalmente eran la masticación de la comida de alguien que se tragaba. La visión de Ochako era borrosa cuando su conciencia volvió lentamente a ella. El dolor sordo y el dolor en su brazo fue lo primero que sintió cuando comenzó a despertarse, recordándole aturdidamente los últimos recuerdos que su mente podía recordar. Moviéndose lentamente sobre su brazo, dejando escapar un pequeño gemido de dolor cuando su brazo comenzó a arder, lentamente tratando de levantarse sobre sus brazos mientras su visión se aclaraba lentamente. Dejando escapar un pequeño jadeo de dolor cuando su brazo herido colapsó bajo su peso. Oh. Estás despierto. Ochako dejó escapar un pequeño suspiro de derrota mientras se movía de nuevo en la cama, mirando a la enfermera que estaba jugando con los cables intravenosos y los medicamentos que se arrastraban hasta sus brazos antes de correr rápidamente hacia ella para ayudarla a sentarse, ofreciéndole un vaso de agua cuando llegó. Gracias. La enfermera la hizo callar rápida, pero tranquilamente mientras su voz roncaba por el desuso, tomó un pequeño sorbo del agua antes de tomar el vaso de la enfermera y tragarse todo por su garganta reseca. La enfermera le ofreció una pequeña sonrisa cuando Ochako tomó una pequeña bocanada de aire, terminando su agua cuando parte de ella se derramó por un lado de su mejilla. Está bien, querida. Solo necesito informarle al doctor que estás despierta. Ochako asintió tontamente cuando la enfermera se fue rápidamente, todavía un poco fuera de sí cuando su entorno terminó de aclararse lentamente, lo que le permitió ver el equipo médico esparcido por la habitación y la luz del sol que brillaba alegremente a través de la ventana. Se frotó los ojos lentamente mientras se recostaba lentamente en la cama. La paz de su entorno permitía que la niebla de los recuerdos nublara sus pensamientos. Las lágrimas se acumularon lentamente en sus ojos al recordar la mirada de miedo e ira que había flotado esa noche.
La expresión de miedo en el rostro de Izuku justo antes de lanzarse contra la Nomu después de desgarrarle el brazo. Ochako se tomó un momento para mirar debajo de las sábanas las cicatrices que cubrían la mitad superior de su brazo, la herida aún le producía un dolor fantasma mientras la movía lentamente para ver mejor el tejido deformado. El mismo tejido que les había dado tiempo a algunos de ellos en el bosque para escapar del Nomu, antes de que finalmente fuera secuestrado con Bakugou a cuestas. Oh, Deku-kun, ¿por qué? Los sonidos de la maquinaria del hospital provenientes de la habitación fueron acompañados por un pequeño sollozo ahogado. Cuando llevó las rodillas al pecho y la mano a la boca, las lágrimas brotaron rápida pero silenciosamente de sus ojos. ¿Por qué tuvieron que llevarte? Sus susurros forzados no fueron escuchados en su habitación vacía del hospital, sus lágrimas se ralentizaron mientras seguían goteando silenciosamente de sus ojos cuando la enfermera regresó con el médico a cuestas. El examen no tardó mucho en realizarse y pronto la dejaron sola. Los médicos declararon que estaba sanando muy bien y que solo pasarían unos pocos días antes de que se le permitiera salir del hospital. Todo gracias a los milagros médicos de la medicina peculiar, incluso si se hubiera deformado por el resto de su vida. Era mucho mejor en qué estado podría haber quedado su brazo, en realidad sabía que era muy afortunada de tener aún movimiento en su brazo. Aún así, no había duda en su mente de que no dudaría en hacerlo de nuevo. No importa cuándo fue o la razón, siempre y cuando lo volviera a ver. Ella no tardó mucho en revolcarse en el sueño. El sol poniéndose a través de las ventanas, calentando lentamente sus sábanas, mientras la arrastraba al mundo de su imaginación, incluso si no soñó esa noche. Cuando finalmente se despertó de nuevo, su conciencia volvió a ella mucho más rápido que la primera vez, sus ojos la saludaron con las pocas figuras que estaban sentadas al lado de su cama. Uraraka. La voz de su sensei la sacó de sus pensamientos, mientras dejaba de intentar averiguar quién era el otro hombre que estaba detrás de Aizawa Sensei y del principio Nezu, usando lentamente sus débiles brazos para levantarse de la cama del hospital mientras se presentaban. La enfermera me dijo anoche que te habías despertado, pero parece que te volviste a dormir ya que no pudimos tener esta convocatoria contigo antes. La intención oculta detrás de sus palabras no pasó desapercibida cuando sus ojos comenzaron a lagrimear. Aizawa Sensei, lo siento mucho. Yo. Extendió una mano para silenciarla suavemente, extendiendo la mano lentamente para palmear el hombro del brazo ileso, mientras su rostro se arrugaba con miedo y tristeza no expresados. Oye, está bien. Aizawa retrocedió lentamente cuando el detective de la policía se acercó a ellos, sentándose en la pequeña silla del hospital a su lado, pero necesitamos que nos digas todo lo que recuerdas, todo lo que sabes, ¿de acuerdo? Su sensei dejó escapar un pequeño suspiro de frustración cuando se dejó caer en su silla. Seré honesto contigo, Uraraka, una de las únicas razones por las que no estás en la cama de un hospital de la prisión es porque Todoroki logró limpiar algunas cosas. Por nosotros. De lo contrario, hubiera sido mucho más difícil convencer al departamento de policía y a los héroes en el caso de Midoriya de que no te tildaran de cómplice villano. Ochako soltó un resoplido silencioso mientras se frotaba los ojos cansados, asintiendo solemnemente antes de hablar. Aizawa Sensei, no es culpa de Deku. Él no merece ir a prisión. Su voz bastante ansiosa rápidamente aceleró mientras sus ojos se abrían con desesperación, nuevas lágrimas goteaban lentamente de sus ojos, él se ha salvado. Tantas veces he perdido la cuenta. Si no nos hubiera salvado a mí y a los demás de los villanos en la Uzjo en el campamento de verano, todos habríamos muerto. Aizawa escuchó con calma antes de responder, tratando de tranquilizarla mientras le ofrecía una especie de sonrisa reconfortante y cansada. Date un poco de crédito, eres más capaz de lo que piensas. Su sonrisa se atenuó un poco mientras se movía ligeramente hacia atrás en su silla. Tendremos en cuenta lo que has dicho cuando hagamos nuestros informes, ¿de acuerdo? Nezu, que estaba sentado contento en la silla junto a su sensei, movió la cabeza mientras hablaba. Solo necesitamos que expliques todo lo que sabes sobre la situación en la que se ha metido Midoriya. Ochako sollozó levemente mientras asentía con la cabeza, mientras Nezu se tomaba un momento para hacer una pausa y ofrecerle un pañuelo que ella tomó con gratitud.
Necesitamos saber dónde y qué ha estado comiendo, y la confirmación de lo que te ha dicho sobre cómo obtiene su peculiaridad de Ghoul para garantizar la seguridad del resto de los estudiantes de la UA y del propio Midoriya para cuando pueda regresar a la UA. Ochako hizo una pausa en su asentimiento de comprensión cuando sus palabras se registraron en su cabeza, mirando hacia los tres hombres que la interrogaban junto a su cama de hospital. ¿Cuándo? Nezu había dicho cuándo. Le tomó un poco más de media hora a Ochako explicar en detalle los eventos de los meses desde el comienzo de la escuela, y la información que le habían dicho antes de que ingresaran a la escuela secundaria de la UA, respondiéndoles de la manera más honesta que pudiera poner en Midoriya. Detallando los eventos del ataque de la USG y las conversaciones que tuvo antes y después de que Todoroki se enteró de su secreto. Confesó la cantidad de preocupación que había sentido por él, desde que él se derrumbó ante ella en su propia casa, y el cambio considerable en el comportamiento que había adquirido en los últimos meses. Sin mencionar las confesiones de intentos de suicidio que había mencionado meses atrás del año anterior. Ese no se sentía como su lugar para contarlo, y no estaba dispuesta a revelar los pasados bajos de sus amigos más cercanos a un trío de hombres que no confiaban completamente en Midoriya en primer lugar. Sabía de las pocas maneras que había para que un Ghoul se suicidara, y ellos también lo sabrían. La detective presentada se turnó con sus maestros para hacerle preguntas. Tsukauchi se inclinó hacia adelante para apoyarse en sus rodillas mientras escribía notas en su libro. ¿Sabes de dónde ha estado sacando su comida recientemente? Ochako sacudió la cabeza con un no, diciendo casi exactamente lo mismo que Todoroki dijo hace un día más o menos. No, no lo hago, lo siento, no me gusta preguntar, pero sé que no se ha estado muriendo de hambre. Tsukauchi asintió mientras tomaba otra nota en su cuaderno, sabiendo que estaba bastante claro que un Ghoul no podía pasar hambre durante 2 meses sin cometer una matanza o morir solo en un armario cerrado. Muy bien, gracias por responder a mi pregunta, creo que Nezu tiene una pregunta más para ti. Se giró para mirar al director, quien golpeó su cabeza con confirmación. Así es. Solo me gustaría preguntarle si le dijo a Todoroki dónde habían estado usted y Midoriya durante el ataque de la USG. Ochako frunció el ceño con confusión mientras se preguntaba de qué estaba hablando el director cuando recordó el documento al que tenía acceso Todoroki. Oh, sí. Se había estado preguntando cómo me había enterado de la peculiaridad de Midoriya Ghoul. Sonaba lo suficientemente convincente, pero Aizawa no necesitaba preguntarle a Tsukauchi si debía creerle o no. Nezu emitió un pequeño tarareo mientras se paraba en la silla, agarrando la bufanda de Aizawa mientras los dos hombres más altos se ponían de pie. Muy bien, entonces, todo lo que has dicho se alinea muy bien con lo que dijo Todoroki, así que gracias por explicarnos las cosas, nos has ayudado enormemente. Nezu le ofreció a Ochako una pequeña sonrisa cuando el trío salió de la habitación, dejando a la niña sola con sus dispositivos. Entonces, mintió ella en absoluto. Tsukauchi suspiró levemente mientras se frotaba la nuca y las palabras de Aizawa. Solo sobre las mismas cosas sobre las que mintió Todoroki, desafortunadamente, parece que ambos saben lo que Midoriya ha estado comiendo. La única otra cosa era si le había dicho a Todoroki en qué sección de la USG había estado durante el ataque. Pero aparte de eso, todo se registraba como verdadero. El director asintió ante la declaración de los detectives, aceptando su palabra. Por mucho que me gustaría saber qué ha estado comiendo Midoriya, podemos preguntarle si alguna vez lo encontramos, lo que más me interesa es por qué ambos mintieron acerca de que Uraraka-san le contó a Todoroki sobre su ubicación durante la USG. Aizawa suspiró profundamente, el estrés que se había acumulado en lo profundo de su estómago volvió a emerger lentamente. Podemos averiguarlo en otro momento. ¿Cómo se supone que descubramos a dónde fueron llevados Bakugon y Midoriya sin una pista? Nezu bajó un poco la cabeza, eso no tengo la respuesta para, a menos que... Disculpe. El trío se detuvo ante el sonido de alguien llamándolos, volteándose para ver a una enfermera vestida de azul corriendo hacia ellos con los ojos muy abiertos y urgentes mientras se dirigía hacia Aizawa. Señor, uno de sus estudiantes, Yaoyorozu-san, se ha despertado y ha pedido hablar contigo. El trío de hombres se miraron por un momento antes de correr rápidamente tras la enfermera en dirección a la habitación del hospital de los estudiantes de Aizawa.
El gnomo pasó junto a nosotros y Awase logró usar su peculiaridad para atacar a un rastreador que hice. La innegable emoción en su voz por lograr hacer algo tan peligroso y potencialmente muy útil fue clara cuando usó su peculiaridad para sacar el rastreador desafortunadamente inútil. Aizawa suspiró levemente mientras les ofrecía a sus alumnos una débil sonrisa. El detective y el director estaban a solo unos metros detrás de él. Gracias, Yaoyorozu. Fue un riesgo valiente el que tomaste, pero no te aconsejo que hagas algo tan peligroso sin un plan o una copia de seguridad de nuevo. Sus alumnos asintieron con una sonrisa ahogada mientras ella le tendía el dispositivo, lo que hizo que sacudiera la cabeza con pesar. Me temo que si lo conectaste al Nomu, no podremos usarlo para rastrearlo. Al escondite de los villanos. Momo inclinó la cabeza inquisitivamente mientras acercaba lentamente su dispositivo hacia ella con vacilación. Aizawa-sensei. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? El sonido de confusión y creciente ansiedad era claro. El Nomu como campamento de verano ha sido detenido y ahora está en manos del departamento de policía. La voz de Aizawa era tranquila y firme mientras hablaba, su apariencia profesional se suavizó rápidamente cuando vio a su alumna bajar la cabeza con culpa. Lo siento, no pude haber sido de ayuda. Aizawa no quería nada de eso, caminó hacia el lado de su cama antes de agacharse para estar a la altura de su estudiante, hablando con calma mientras lo hacía. Oye. No hay nada de qué avergonzarse, incluso si lo que hiciste no nos ayudará a largo plazo, aún así fue increíblemente valiente e increíble el uso de la previsión. Con esa mentalidad y fuerza de voluntad, te conozco, junto con el resto de tu clase se convertirá en grandes héroes, ¿de acuerdo? Momo lo miró con una expresión de sorpresa y la rara vista de su lado suave, asintiendo lentamente mientras las lágrimas brotaban levemente de sus ojos. Está bien, gracias, sensei. Un poco más tarde, Aizawa se puso de pie y movió la cabeza un poco reconfortante mientras salían de su habitación, lo que le permitió recuperarse en paz. ¿Qué diablos se supone que debemos hacer ahora? Aizawa maldijo, su estrés por su situación estaba sacando lo mejor de él. Nezu tarareó pensativamente, la única opción que se me ocurre es interrogar a los villanos que atrapamos, más aún a la joven, Himiko Toga. Aizawa levantó las cejas con cansancio, ¿te refieres al niño con el cuchillo? Nezu asintió con la cabeza, ella es menor de edad, demasiado joven para ser puesta legalmente en Tartarus todavía, y todavía está bajo custodia policial junto con Mustard, mientras que el resto de los villanos ya han sido escoltados a sus instalaciones decididas. ¿Qué te hace pensar que será más fácil obtener información de Himiko que de Mostaza? Aizawa resopló. Nezu hizo una pausa y se giró para mirar detrás de él donde Aizawa había estado detrás de él, una respuesta silenciosa a todo lo que obtuvieron los dos hombres más altos. Tsuki se movió con cautela, estás planeando manipularla, ¿no es así? Manipular es un poco fuerte, yo diría que más persuadir. Los dos hombres suspiraron exasperados ante las palabras que sonaban inocentemente de Nezu, entendiendo completamente las connotaciones debajo de ellas. Nezu no parecía demasiado molesto por su respuesta. Los tiempos corren y no tenemos ninguna pista para encontrar a Midoriya y Bakugou. Hablar con ella puede ser nuestra única esperanza, incluso si eso significa manipularla emocionalmente o persuadirla de alguna manera. Nezu se giró para mirar hacia adelante mientras sacaba su teléfono y comenzaba a escribir algo. Ella puede ser una villana con varios asesinatos en su haber, pero no es así Midoriya. Ambos necesitan ayuda de alguna forma, sin importar qué actos la vida los haya obligado a tomar. La celda de la comisaría en la que la habían dejado era monótona y aburrida, sin color, con poca luz y definitivamente sin rojo. Aparte de las pocas piezas de su ropa que le habían permitido conservar después de buscar armas y contrabando. Todos sus cuchillos. Fuera. Y su nuevo equipo que la liga le había dado para ayudarla con su peculiaridad, incluso si no le gustaba la máscara tan poco linda que venía con él. Y ahora se quedó sola en esta estúpida celda con nada más que paredes blancas y un espejo en el lado opuesto de la cama en la que estaba sentada. Tampoco podía oler mucho, la puerta hermética no dejaba pasar nada, solo la rejilla de ventilación en el techo revelaba un poco de las personas que obviamente deambulaban fuera de la estación.
Unas horas después de que le dieran algo de comer, la puerta de la celda se abrió en un momento extraño, 3 hombres entraron detrás de los guardias fuertemente armados detrás de las máscaras que ella había olido antes. Uno de los 2 hombres y la cosa de rata que había entrado olía igual que uno de los sensei en Wahai también. Hola, Himiko Toga, comenzó alegremente el hombre rata, soy el director Nezu de Wahai. Me dijeron que has interactuado con un grupo de villanos en los que he estado bastante interesado recientemente. La expresión confusa y cautelosa de Togas cambió mientras se burlaba sombríamente, captando rápidamente lo que esos repugnantes héroes estaban aquí para rogar por esas pocas palabras simples que el héroe había pronunciado. Solo nos gustaría saber si conoces la ubicación donde nos escondieron a algunos de nuestros preciados estudiantes.